Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la bendita gracia, ese favor inmerecido, que por misericordia y no por obras, que por medio del amor de Dios, dándonos a su unigénito Hijo, y nuestro Rey bendito que se entregó voluntariamente en ofrenda, sin mancha, fue posible que recibiésemos esta riqueza incomprensible para los ciegos y comprensible para los que le amamos. Esta bendita presencia que es la gracia, que nos da la obra de poder practicar los mandamientos para tener la paz, gracia y paz. O sea, a todos los que tienen la presencia, practiquen los mandamientos para que tengamos las riquezas, las bendiciones, la diestra, la amistad de Dios y no nos desampare en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de principios de dolores de parto, en estos tiempos de perdición, y sigamos teniendo en su presencia estas riquezas de mantenernos en estos tiempos con su sombra y con sus bendiciones. Son los deseos de Dios por medio de este siervo para con todos los que vienen con hambre y sed de justicia, para con todos los que vienen con temor reverente de guardarse de la muerte, de la desobediencia y de la ingratitud. Por todos los que vienen y venimos con la certeza de que va a haber un juicio y que hay una vida eterna y un lago de fuego. Porque estos corazones, bíblicamente, son los que Dios bendice y guarda. Así, bendito hermano y bendita hermana, démosle gracias a Dios por este bendito maná y pidámosle unidos, aunque yo ya le pedí, para que nos abra el tercer cielo y pueda descender este bendito maná, esta bendita enseñanza en esta hora. Así me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús y de usted, para continuar con la enseñanza número 102, habiendo ya pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a extraviar, por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita y santa palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, abramos nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 20, versículo 47. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 20, versículo 47. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, el fruto de los que hoy se jactan de ser sabios, como los escribas que estamos viendo, y el fruto que ellos tienen y que Dios nos permite en su verdad dejárnoslos impreso para podernos guardar, como dice, guárdense. Y el árbol se conoce por sus frutos. Yo le comentaba ayer y le vuelvo a reiterar. ¿Usted cree que el día del juicio, cuando venga y un discípulo o un congregante que fue a una de estas iglesias y que fue engañado por la astucia de Satanás, por medio de los instrumentos que el diablo usa como ángeles de luz, ¿usted cree que un discípulo tenga el día del juicio el pretexto o la excusa de decir, Señor, tú sabes que yo te iba a buscar, tú sabes que yo iba todos los domingos y tú sabes, Señor, que yo iba a buscarte?
pero me engañaron. No, debo decir por qué. Porque todos estos, o la mayoría de todos estos que están en este tipo de congregaciones, fue porque alguna ocasión recibieron la verdad y se les hizo dura la palabra de la cruz y se fueron con los maestros que están amontonados para rascar el oído en estos últimos tiempos sobre todo. Y les gustó que les dejaran pecar, que les dijeran que son salvos, les gustó el engaño y ahí se quedaron. Porque la bendita palabra, la verdad, su bendita Biblia y la presencia de Dios nos enseña en la lectura, nos enseña a los que lo amamos cómo reconocer un árbol bueno y un árbol que no es bueno. Como estamos viendo aquí. ¿A quién le está diciendo Cristo? Guárdense de los escribas, de los fariseos. Guárdense de ellos. Les está diciendo a la multitud y a sus discípulos que buscan las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Que en todo momento buscan saturaciones, buscan que les digan rabí, rabí, buscan los primeros lugares, como yo le hablaba de un púlpito ayer, de que el pastor está en un lugar diferente a los discípulos, que lo tienen de diferente manera, eso no es bíblico, hermano. Yo quiero decirle que Cristo, Pablo, Pedro y todos los que están en la verdad, estamos juntos, ninguno en un lugar prominente, ni en un altar, o más bien, perdón, en un púlpito o en un lugar, en una construcción que ellos hacen, porque tampoco mandó Dios hacer esas construcciones, sino reunirnos en casas, en plazas. Y así como Cristo Jesús enseñaba parado, enseñaba sentado, enseñaba en una barca, enseñaba en la playa, así, bendito hermano y bendita hermana, es la verdad. Mas no los que hoy buscan los primeros lugares, las primeras sillas en las cenas, cuando son invitados. Y aquí vemos otro fruto en el versículo 47, que dice que devoran las casas de las viudas y, por pretexto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, primero, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que la iglesia debe cuidar a las viudas, principalmente las de la tercera edad, con hijos sujetos, que las tengamos con doble amor y que la iglesia debe de sustentarla tanto espiritualmente como materialmente. Cuando quiero una enseñanza completa, con mucho gusto se la hago. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, las viudas, las que se quedan sin maridos, ¿verdad? Muchas veces los representantes falsos se aprovechan para seducirlas a la carne. Pero recuerde que la Biblia es espiritual y yo voy a acomodar lo espiritual, aunque también la enseñanza que le acabo de dar es. Pero, ¿a qué se refiere a una viuda y a su casa? Porque hay muchas viudas que no tienen casa. Si hemos hablado que los que siguen a Cristo no tienen casa, entonces ¿de qué casa hablan? Mire, bíblicamente a las congregaciones también se les llama lugar de oración, sinagogas, templos o casas de reunión. Casas de reunión. Así como en el libro de los Hechos, se reunían todos en casas para escuchar la palabra. Ahora bien, recordemos que la bendita palabra nos dice que los que tuvimos el privilegio de terminar un discipulado, de estar en el horno y que Dios nos haya dado una forma, tuvimos el privilegio de que se nos diera a Cristo Jesús como esposo y a nosotros como su esposa para poderle dar hijos y para poder trabajar en su casa como mayordomos y cuidar de su casa. Pero como este siervo y los que hay aquí
no confiamos ni en nosotros mismos. Y sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y sabemos que Satanás está como león rugiente. Yo no confío en mí mismo. Yo sé que si me descuido tantito, puedo caer. Y en el momento en que yo caigo, el pecado paga un salario. Y en el momento en que yo fornico o adultero, que es el pecado, en ese momento mi marido, el pecado paga un salario y es la muerte. La muerte es separación. En ese momento se separa Cristo Jesús de mi vida y me quedo sin el esposo. Y hay muchas congregaciones que por haber tenido un tropiezo, como David, por ejemplo, yo le he puesto de ejemplo a David, que David era un rey y que tuvo un pecado, pero Natán, el profeta, en vez de irlo a devorar y decir, qué bueno, no te preocupes, Dios te perdona, qué bueno que no fuiste a la guerra, qué bueno que vas a tener un hijo con esa mujer, tú eres el rey, tú mereces todo, Dios te lo ha de haber mandado. No fue y devoró a David, que en ese momento Dios se había apartado de él, sino fue y le reprendió. Ahora, así Satanás y muchas iglesias como este tipo de fariseos y de escribas que están en los deseos de la carne, ven la oportunidad de alguien que se descuidó y van y lo jalan a sus iglesias porque no son de Cristo y les enseñan pecado. ¿Por qué? Para devorar. Recordemos que el alimento de Satanás es polvo. Recordemos que un león se alimenta de carne. Recordemos que Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y que desde Génesis, espiritualmente, Dios le dijo a la serpiente, ahora te arrastrarás con tu pecho y tu comida será polvo. ¿Y quién es el polvo? Los que pecan, los que son de abajo. Polvo eres y al polvo volverás. Y ese es el alimento. Y el alimento de ellos es devorar. El alimento de ellos es también carne, simbólicamente. Ahora, ya le dije lo que es una viuda espiritualmente y lo que es una casa. Porque si la masa leuda, toda la masa leuda. Entonces, sí habrá algunos que se echen a correr de la congregación, pero la mayoría son devorados. Y este es un fruto que tienen este tipo de iglesias. Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Ahora, por pretexto, recordemos que la bendita palabra nos enseña, no con este versículo, sino con otros versículos, que estos hacían oraciones para ser vistos por los hombres, para que dijeran, oh, qué piadoso es muy espiritual. También diezmaban delante de la gente hasta la menta, el comino, y la bendita palabra les decía que eran sepulcros blanqueados, que por fuera aparentaban piedad, que por fuera parecían ovejitas, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Por dentro tenían lobos rapaces, que les decía, hipócritas, ustedes a la verdad se muestran a los hombres por fuera justos, pero son unos hipócritas. Entonces, hacían largas oraciones, no de corazón, no por temor, no para dar gracias o suplicar, sino para ser vistos por los hombres y engañarlos. Como también yo le puedo dar testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que hace mucho tiempo, cuando Dios me permitió estar aprendiendo de su bendita palabra y que todavía no me ponía Dios como representante, en una de las iglesias donde yo estuve, que no era una iglesia conforme al corazón de Dios, pero que engañaban, yo recuerdo que los representantes hacían oraciones parados, lloraban, gritaban, se hincaban y pecaban. Era para ser visto por los hombres. Hacen largas oraciones, y yo me acuerdo que hacían largas oraciones, ¿verdad? Como los católicos, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios. Sí, la bendita palabra nos dice, oren sin cesar, pero en un aposento, en su corazón. Ahora, estos recibirán mayor condenación por hipócritas. Ya le dije por qué.
Meditemos, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos no conciben un Dios de ira. Muchos no conciben un Dios que tenga un lago de fuego. ¿Sabes quiénes son? Los que dicen que la salvación no se pierde. Pues, ellos no conciben un Dios. Ellos dicen, Dios es amor, Dios te perdonó, Dios te tiene aunque peques, y es mentira. Sí, Dios es amor, pero también Dios es un Dios que se le provoca a ira. Es un Dios que en este nuevo pacto nos llamó para ser transparentes, íntegros y rectos. Entonces, le voy a decir por qué van a recibir mayor condenación. Y vamos a meditar el por qué. Entra el pecado al mundo por un hombre. Por el pecado entra la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Y se les salió de las manos de Dios su pueblo y su creación. Y a los que estábamos predestinados para nacer, ya por Dios, aquí en este planeta Tierra, antes del pecado, antes de la fundación del mundo, Dios, en sus planes, por culpa de primer pecado, no permitió la maldición para nosotros. Y cuando entró el pecado, por más de 1500 años, ponga mucha atención, Dios hizo una preparación para regresarnos lo que perdimos en el Edén. Una plataforma, una enseñanza, hablando desde Abel y Caín, hablando de los 10 patriarcas, hablando de Noé, hablando de todo lo que Dios nos permitió ver, de la maldad del hombre, de Noé que era justo, del diluvio, del pacto, de cómo se desvió el hombre después, cómo Dios escogió a un hombre llamado Abraham, que de él sacó toda una descendencia, cómo estuvieron en esclavitud, etc. Toda esa enseñanza que Dios dejó en el Antiguo Testamento por más de 1500 años para dejar un pueblo de profetas, para dejar una ley y para que viniera nuestro Señor Jesucristo nacido en carne y para que Dios le confiase a este pueblo el Evangelio de salvación para regresarnos a los que estábamos predestinados la bendita salvación. Todos esos 1500 años que Dios preparó con un pueblo de guerras, con un pueblo que fue esclavo, más de 400 años, por un pueblo que fue a las guerras, por un pueblo que padeció, por un pueblo... Imagínense todo eso que Dios preparó y que luego Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Fíjate toda la obra, toda la obra. Para venir a dar palabra, verdad, y los que no creyeron y fuimos llamados para ser luz, para ser edificar, y que fuimos instrumentos de echar a perder todo el amor, todos esos años, todo lo que Dios preparó, el sacrificio de Cristo Jesús, y que yo vaya y engañe a los que verdaderamente Dios había llamado y sea un instrumento de muerte en vez de vida. ¿Cómo no voy a provocar la ira de Dios si le estoy echando a perder toda una obra de amor? No nada más, lo principal es nuestro Señor Jesucristo, lo principal, pero no nada más nuestro Señor Jesucristo, sino estoy echando a perder toda una obra de miles de años o de siglos que Dios preparó, todo un sufrimiento de un pueblo para que yo vaya en contra del amor y de la edificación. ¿Cómo no van a recibir mayor condenación que un discípulo o que un católico que nunca supo? Por eso dice la venta para más te hubiera valido arrojarte. Hay de cualquiera que haga tropezar a cualquiera de estos niños. Y mayor condenación, ¿de qué hablamos también? Hay un tema en la Biblia, una enseñanza sobre el lago de fuego. Y la bendita palabra
nos enseña que hay 3 niveles de tormento en el lago de fuego, de sufrimiento. ¿Usted cree que un Kaish Luna, un Adrián Romero, un Marcos Witt, usted cree que se vaya a ir al mismo lugar donde se va a ir el Papa? El Papa que es satánico, que es un masón, que nunca entró por la puerta del redil, que nunca le dio Dios vida, que nunca lo puso Dios como sacerdote, porque ellos son sacerdotes de otros dioses. ¿Usted cree, yo le pregunto, para quién cree que haya mayor condenación? ¿Para un obispo? ¿Para un sacerdote católico? ¿Para un católico? ¿O para alguien que tuvo el privilegio de ser llamado para edificar y que se dedicó, como ya lo vimos, a golpear, a beber y a cambiar la gloria de Dios y a volverse un instrumento de iniquidad? Pues yo se lo digo, hermano, sin equivocación, y se lo digo delante de Dios. Y que me castigue si yo invento. Va a haber mayor condenación para el que tuvo conocimiento, para el que aceptó un pacto y lo transgredió, que para el que nunca tuvo conocimiento. Ahora, yo le decía alguna ocasión, ¿verdad?, que Dios me permitió ir algún tiempo a predicar a presos. Y me daban luego testimonio de la vida que se llevaba ahí en el interior de esos lugares. Me daban testimonio que en ese lugar habían 3 lugares de tormento. Me decían que cuando un reo peleaba o hería a otro o hacía algún gravamen, dentro del penal, algo contrario, porque tienen una ley, y hay de cualquier reo que no se sujete a la ley. Entonces, había como un Sanedrín, había como un consejo en ese lugar, que era un reclusorio, el reclusorio sur aquí en la Ciudad de México, donde si por ejemplo le encontraban un celular o un cuchillo, pues iba y habían en esa mesa más de 20 personas para escuchar, se ponían de acuerdo y me mandaban un castigo. Habían 2 áreas de castigo, según la transgresión del quebranto de autoridad que haya hecho esta persona adentro, ¿no? Si había hecho algún delito grave, pues había un lugar que se llamaba castigo, que era en el subterráneo, eran celdas abajo, que no les entraba la luz del día y que ponían presos peligrosos para golpear a la gente, para hacerle la vida todo el tiempo que estuvieran ahí, y les permitía la autoridad de eso. Extorsionarlos, golpearlos, tenerlos haciendo que hacer todo el día, comiendo muchas veces porquerías. Bueno, les quitaban la ración de su alimento, a veces les daban alimento, a veces no, y no veían y les mandaban a veces medio año, un año, ahí abajo. Bueno, ese era el mayor castigo en ese lugar. Ahora, había otro lugar de castigo donde era en una celda, donde metían a 20 o 30 y no les permitían salir al patio, pero por lo menos había luz. No les permitían salir al patio, estaban todos amontonados ahí, les daban su comida normal, en un mismo baño hacían todos, habían en esa celda piojos, habían liendres y les aventaban 15 días, un mes. Ese era un castigo menor. Y el menor castigo era ya estar en la cárcel, pero dentro de la cárcel los presos, ¿verdad?, padecían y sufrían por no tener libertad, por no estar con sus familias, pero podían salir a caminar, podían ir a jugar básquetbol, podían ir a jugar voleibol, habían canchas de deporte, podían ir a instruirse a la escuela, podían ir a
a la carpintería a hacer artesanías. Entonces, aunque estaban en la cárcel. Entonces, habían 3 niveles de castigo. El peor era el que le dije. Así también, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña en la Biblia que va a haber niveles de tortura el día del juicio final. Y Satanás y todos sus instrumentos van a estar con una cama de gusanos y van a estar simbólicamente en una oscuridad total. Bueno, van a recibir mayor condenación. A mí me gusta profundizar, hermano, porque la bendita palabra dice meditar y también la bendita palabra me dice a mí, que enseño la palabra, profundiza, enseña bien, enseña con denuedo, que no haya ninguna duda, porque yo soy un Dios no de confusión. Claro, al que no peca, al que viene con hambre y sed de justicia. Bueno, vamos al capítulo 21 de San Lucas. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. A la gente pudiente, a los ricos materialmente hablando. Y llegaban, ¿verdad? Eran del pueblo de Dios, eran de la circuncisión y venían y echaban ahí. Bueno, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Ahora bien, y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos. Voy a profundizar, voy a explicar. A la vista, a la sabiduría del hombre, yo voy a una congregación y veo a alguien que se levanta a dar y a ofrendar a la iglesia, porque las ofrendas son bendiciones. Ahorita no me toca hablar de eso. Iba y ofrenda 2 millones de pesos. ¡Wow! Voy sido purali. Y veo otra persona que se levanta pobre. Este que donó 2,000 pesos, 2 millones, vive en Hollywood, es rico. Y veo una persona pobre que vive en la sierra, que es muy pobrecita, y va a diezmar o a ofrendar, 50 pesos. Voy a traducirlo en dólares para que pueda entender. Uno dona 100,000 dólares, que son aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos, 100,000 dólares, y la otra diezma $2.50, que son aproximadamente como 50 pesos. $2.50. Entonces, la gente que va ahí, ¿qué va a decir? No, el que diezmó 2 millones va a recibir mayor premio de Dios. 2 millones de pesos, mucho dinero. La otra, bueno, también dio, pero no creo que tenga tanta bendición. A la vista, a la carne, esa sabiduría es así. Pero Dios que conoce los corazones, este rico, para que pueda entender, tenía no 100,000 dólares, sino tenía 3 millones de dólares en el banco. Y de esos 3 millones de dólares, agarró 100,000 y le quedaron 2,900,000 dólares en el banco. Y esta viuda era todo lo que tenía, no tenía más dinero, ni se despojó de eso y dejó de comprar su huevito, dejó de comprar su alimento para darlo a Dios y llevarlo como ofrenda para Dios. Entonces, ¿quién puso más? ¿Va entendiendo, bendito hermano y bendita hermana? ¿Sí? Porque si el rico hubiera puesto los 3 millones de dólares, se hubiera asemejado a la viuda. Porque no es la cantidad, sino es lo que tengamos. Entonces, en verdad les digo que esta viuda pobre echó fíjense, echó más que todos, más que todos los ricos que fueron. Porque no había un rico, habían varios ricos que estaban dando. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Esto me sobra. Son ricos. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento
el sustento que tenía. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que aquí hay mucha enseñanza, no nada más de dar, sino también hay una enseñanza muy grande de lo que es el Dios Mamón y las confianzas de un ídolo o de un Dios que no existe, que son las riquezas. Porque aquí la enseñanza también de esta viuda es que ella no estaba afanada por el que va a comer, por el que va a vestir. Ella tenía una fe tan enorme que dijo, si yo pongo todo, mi sustento, Dios me ha mandado ofrendar, quizás haya un pobre más que yo, aunque yo soy pobre, pero quizás haya un pobre más que yo. Y las ofrendas son para que yo no haya necesidad. Yo sé que Dios es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado. Y yo sé que Dios no me va a desamparar. Y yo primeramente busco a cambio las bendiciones espirituales, porque cuando uno se despoja de lo material, Dios principalmente nos da de las riquezas espirituales. No es, como dicen los falsos representantes, que si usted pone 1,000 pesos, Dios se lo va a multiplicar o a triplicar, esos 1,000 pesos se van a volver en 10,000 o 20,000 pesos. Eso es mentira, no es cierto. No hay una sola cita bíblica que diga eso. Cuando Dios dice que nos enriquece, que nos da, habla espiritualmente. Y yo le digo algo, el dinero no puede comprar las cosas espirituales. El dinero no puede comprar la paz, no puede comprar el crecimiento que Dios da, no puede comprar la sabiduría, no puede comprar el gozo, no puede comprar a mi hermano que tengo, no puede comprar eso. No puede comprar a Cristo para que no me desampare. El dinero no lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, vienen bendiciones espirituales que yo las prefiero 7 veces multiplicadas por 70 a que Dios me lo regrese con dinero. Aunque también Dios sabe que necesitamos el sustento, pero la bendita palabra nos dice, confórmense con el vestir y con el comer físicamente. Así que la viuda quería primeramente bendiciones espirituales. Y también la viuda sabía que Dios no le iba a dejar sin comer. Porque la bendita palabra dice en San Mateo, vean a las aves del cielo, que no trillan ni aran, y su Padre que está en los cielos las mantiene. Vea usted a los leones, a los tigres, a los pájaros, a los venados, a los peces. ¿Quién los mantiene? ¿Quién los sustenta? Ellos no trabajan. Ellos no van como una obra como el ser humano el Padre los sustenta. Dice así, ustedes tengan fe, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas yo se las voy a dar por añadidura. La viuda lo sabía. La fe. Ahora, los ricos no tenían fe. Tenían un Dios llamado Mamón. Tenían un ídolo. Y eso lo detesta Dios. Porque si yo empiezo a ahorrar y ahorrar y ahorrar, y doy de sobra lo que tengo para creer que estoy haciendo un bien, yo quiero decirle que estoy poniendo mi confianza como el rico de los graneros. Que ya tenía unos graneros llenos y que dijo, no, los voy a destruir, los voy a hacer más grande, para que mi alma repose, para que esté reposada. Y lo empezó a hacer. ¿Y qué le dijo la voz? Insensato, ¿no sabes que hoy vengo a pedirte cuentas, insensato? Entonces, Dios es un Dios que Él nos va a probar en todo y va a ver si verdaderamente confiamos en Él en toda prueba, en toda circunstancia, hermano. Y nuestra confianza no está en un Dios, no está en el Dios Mamón, no está en el dinero. Porque en el libro de los Hechos, todos los que se convertían vendían sus negocios, dejaban propiedades, vendían propiedades y todo el dinero lo traían como ofrenda, para repartirlo y que no hubiera necesidad. Recuerde que el rico no pudo dejar sus posesiones
porque tenía muchas posesiones y se fue triste. Ya hablamos de eso. Entonces, hay muchísima enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, aquella le dijo Cristo Jesús, y Cristo Jesús estaba en esa sinagoga en ese momento. Y todo lo que permitía Dios poner Cristo Jesús era para una enseñanza, porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Otra cosa muy interesante, ¿cómo sabía Cristo? Todo lo ve Dios, todo lo ve, todo lo sabe. Dice en el versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, muchos, recuerde que estaba en Jerusalén, recuerde que estaba en el templo. Y el templo, sí, bendito hermano, yo quiero decirle que en el Antiguo Testamento, usted ve, por ejemplo, el primer templo que fue movible, llamado tabernáculo, el que estuvo 40 años con el pueblo de Dios en el desierto. Desde esa construcción y ese templo que se le mostró a Moisés el modelo para que se erigiere, estaba lleno de piedras preciosas, de oro por dentro, los materiales, las copas, los platos, los utensilios. Y de igual manera, el templo que Dios permitió erigir a Salomón en el tiempo de los reyes, un templo ya no un tabernáculo, sino un templo ya fijo. De igual manera, usted lee y tenía exuberantes riquezas físicas. Cuando pecó este pueblo, sabemos que Dios permitió al rey de Babilonia irlo a destruir, a saquear todas las riquezas y a llevárselas a su templo. También la bendita palabra nos enseña que Dios permitió erigir un segundo templo en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y que también es el templo que estaba erigido cuando Jesús predicaba ahí en Jerusalén, y que ese templo estaba lleno de piedras preciosas y de oro por dentro. Tanto que recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que vamos a ver ahorita alguna enseñanza. Porque primero quiero profundizar esto. ¿Por qué Dios permitió todas esas riquezas que muchos cristianos a la carne confunden y que agarran el Antiguo Testamento para enseñar un Dios de prosperidad material? Un Dios que permite tener riquezas, oro, plata y exuberancias. ¿Por qué? Son ciegos, tienen un velo. No saben que todo el Antiguo Testamento es una parábola, es un ejemplo. No saben que era una sombra de lo que iba a venir, no lo verdadero. No saben que todo el Antiguo Testamento fueron ejemplos terrenales con historias vivas para que viniera lo verdadero. Ahora bien, las verdaderas riquezas, primeramente, ese templo ya no está. Dios permitió, como lo vamos a ver, que fuera destruido. Junto con todo el oro, con todas las piedras y junto con toda la hermosura y la belleza que tenía. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a levantar un templo con riquezas espirituales. El templo es la iglesia. Y los adornos que hoy tenemos el oro que hoy tenemos es la pureza, el no pecar, el que se nos haya perdonado todos los pecados, el que Cristo Jesús haya limpiado con su sangre toda mi mancha y todos mis pecados. El tener esta sabiduría, el ser un instrumento, el ser templo de Dios, son las riquezas. El ser una piedra preciosa, porque también somos piedras preciosas para Dios. Entonces, ya me metí, ya profundicé, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender esto que vamos a ver. Entonces, en el momento que Cristo Jesús estaba enseñando las enseñanzas de los escribas, de la resurrección, todas estas enseñanzas
expliquemos la cuestión del tributo, ¿verdad? Al César al César. Todo esto lo estaba la mercadería del templo, que hicieron mercadería en el templo. Todo esto que estaba enseñando, bueno, ahí habían algunos que estaban hablando y estaban viendo la hermosura del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. Ofrendas es lo que la gente llevaba también, riquezas. Y estaban admirando esa hermosura. Y dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En San Mateo también lo predice y lo predica. Y aquí, bendito hermano, tanto en Mateo como en San Lucas, vamos a empezar una enseñanza profética de las señales que tenían que pasar para que venga el Apocalipsis, para que venga nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que ocurriera todo lo que nosotros ya hemos visto, Jesús predicaba, sus discípulos lo creyeron, escuchaban. Ahora, aquí empieza a profetizar la primera profecía que ya está cumplida. En cuanto a estas cosas que ustedes contemplan y que son hermosas a la vista, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida del templo, que únicamente Dios permitió que quedara un muro de toda esa construcción que fue destruida, que hoy se llama el muro de las lamentaciones, y que han pasado 2000 años y este pueblo se sigue lamentando por la destrucción del templo donde adoraban. Claro, porque fueron duros, porque no creyeron, porque así siguen. No juzgo a ese pueblo, yo oro todos los días por ellos, pero así es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana. Mire, entra el pecado al mundo, entra el imperio de Satanás, se separa Dios y el hombre queda totalmente extraviado. Dios, como ya le dije, escoge y saca a un pueblo de una simiente de un varón llamado Abraham, todo el pueblo. Y se multiplican como la arena del mar y Dios deja en el Antiguo Testamento profecías, un pueblo de profetas para profetizar a Cristo, para profetizar la salvación, para profetizar lo que hoy tenemos. Dejó una ley que hoy se aplica para nosotros, una ley que Dios preparó que no la podía cumplir el primer pueblo. No cultos, la ley, porque es muy diferente los cultos del templo, de las comidas, del vestuario, esos eran cultos. La ley es una cosa, no matarás, no adulterarás, no tomarás el buey, no robarás, etc. Esa es una ley que sigue vigente para nosotros, mas no los cultos, que son dos cosas, porque lo que vino a quitar Dios fueron los cultos, mas no la ley. Entonces, en todo el Antiguo Testamento hubo profecías, hubo una preparación, hubo una ley que dejó Dios inscrita, mas no era lo verdadero, no era la salvación, porque todo lo que Dios permitió de los sacrificios, de los machos cabríos, que fueron millares y millares de sacrificios en todo ese tiempo que no pudieron traer la salvación, bueno, vino lo verdadero y Dios quitó lo primero, y como dice en Hebreos, que al decir Antiguo Testamento ha dado por viejo y concluido el primero que fue una sombra, y cuando dice Nuevo Testamento se ha dado lugar a un camino nuevo que vino lo verdadero. Así que, de igual manera, como había pecado, como en la carne no fue este pueblo fiel a Dios, también cuando a Dios le dijeron, y cuando hizo mercadería y le preguntaron,
en Mateo, ¿qué señal nos das? ¿O qué nos dices de esto? Él dijo, ¿ven este templo? La señal es que yo lo voy a destruir y en 3 días voy a edificar uno y este lo voy a destruir. Y ellos se molestaron y dijeron, tú dices que vas a edificar un templo en 3 días. ¿Qué no sabes que este templo fue edificado en 46 años? O 42 o 46, algo así. Y tú dices que en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo, de la iglesia, de nosotros. Entonces, vino a quitar lo primero, vino a quitar la sombra, los cultos, para traer lo verdadero. Ahora, cuando está profetizando, ven esto porque también en San Mateo nos dice la bendita palabra que sus discípulos le señalaban, le decían, ve el templo, qué hermoso está, porque era un templo a la vista, hermano, hermosísimo. Mire, yo no sé si usted haya visto imágenes, pero al lado del templo, no tengo algo aquí que enseñar, pero al lado del templo, una persona era parada como esto, al lado del templo. Haga de cuenta que el templo es mi cabeza y era así de chiquito. Era un templo enorme, con escalinatas. Era un templo que viene un lugar santísimo, con pilares, con oro, con candelabros, con piedras preciosas. Era un templo maravilloso que dejaba con la boca abierta. Claro, hermoso. Ya en el Antiguo Testamento como una sombra, ¿a qué se refería esa hermosura? A la santidad. A la iglesia santa de Dios y de Cristo Jesús, que hoy nos movemos mediante su poder. Pero bueno, entonces, en San Mateo le mostraban los discípulos y les empezó a profetizar. ¿Ven todo eso? Pues yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, ¿cuándo se da esta profecía? ¿Cuándo sucede? Aproximadamente 72 años después de Jesucristo. Después de Jesús, 72 años después, en los imperios. Y se sabe, ¿verdad? Por los libros de historia, por las enciclopedias, que aún siguen todavía, que una flecha de fuego entró por uno de los ventanales pequeños y que eso causó un incendio que fue quemado y que toda esa construcción fue derribada. Muchos dicen, a mí no me consta, quién sabe si sea verdad o no. Pero eso, bendito hermano, no es enseñanza. Muchos dicen que de tanto oro que había dentro, el fuego fundió el oro y que al destruir esa construcción, porque cuando usted dinamita una construcción o la echa para abajo, caen en piedras. Esa construcción no era de tabiques, era de piedra. Entonces dicen que todo el oro que tenía quedó fundido en piedras, que yo lo dudo, ¿verdad? Y que la gente iba y que se robaba las piedras para sacar el oro. Yo no creo que sea así, ¿verdad? Cuando dice no quedará piedra sobre piedra, es que obviamente después de un derrumbe, pues el mismo pueblo llega y limpia toda la destrucción. Pero quedó destruido. Ahora esa es la primera señal, bendito hermano, y la primera destrucción. Luego dice en el versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En San Mateo lo dice, Señor, dinos cuándo será las señales de tu venida. ¿Cuándo será esto del templo? ¿Qué habrá? ¿Qué señales va a haber? Señales, señales. Porque vamos a ver una enseñanza de las señales de lo que tenía que acontecer antes de que nuestro Señor Jesucristo llegue por segunda vez a juzgar y a destruir y a salvar a los que le siguieron. Entonces, no hay hora
ni día, ni fecha. Pero sí señales que si Dios nos lo permite, lo vamos a ir profundizando y lo vamos a ir concordando. Bueno, entonces dice, maestro, primera vea lo que dicen, maestro. Ahora, ¿quién le preguntó? Sus discípulos. Y recuerde, un discípulo que es un alumno. Y muy importante, no se lo olvide. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Cristo? Su amor es revelarnos la verdad, decirnos la verdad. Ese es el amor. Porque la verdad nos da vida, porque la verdad nos salva, porque la verdad nos tiene con temor. Entonces, Jesús nunca se niega a dar y a profetizar los acontecimientos que iban a venir al planeta Tierra. Entonces le preguntaba al maestro, ¿cuándo será esto de la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él dijo, mirad, que no sean engañados o que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Ahora, miráis o ver. Porque la bendita palabra de Dios dice, el que tenga oídos, el que tenga vista, vea. Porque hay muchos ciegos. Para poder mirar, necesito no pecar. Por eso, profundicemos. Cuando dijo, mirad y distinguir a los falsos profetas, distinguir a los falsos apóstoles, como acabamos de ver. Los escribas, los fariseos, que buscaban los primeros lugares, que buscaban las primeras sillas, que buscaban las saturaciones, que estaban usurpando el lugar de Cristo. Porque ¿a quién se le adora? ¿A quién se le exalta? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el rey? ¿A quién me debo de postrar y a quién le debo dar las gracias? Y mi vida. ¿Al representante? No. A Cristo, a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, esta profecía la voy a profundizar. Mirad que no sean engañados. El árbol se conoce por sus frutos. La bendita palabra nos dice en Timoteo, en Pedro, que vendrán tiempos peligrosos cuando se amontonarán maestros a enseñar mentiras según las concupiscencias de cada discípulo, que se amontonarán maestros. En Tesalonicenses dice que antes de la llegada de Cristo, primero tendría que darse la apostasía. Entonces vamos a ver y analizar cuándo empiezan esos tiempos y si estamos nosotros en estos tiempos después de la destrucción del templo que ya fue. Ahora, primero mirar que no sean engañados. Yo le decía hace rato que los discípulos, cuando venga el juicio final y les digan que estuvieron en una iglesia engañada, no van a tener excusa y no van a tener pretexto de decir, Señor, tú sabes que yo iba con un corazón a buscarte, tú sabes que me engañaron. Y les voy a decir, no, yo te dije mirar. Y mirar es no peques, porque el pecado paga un salario. Mirar es tomar este camino con temor, con reverencia y con credulidad. Mirad. Entonces, no dejes hora. Una vez que ya miro, que no sean engañados. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Y la palabra engañado. Engañado, bendito hermano y bendita hermana, es llegar con una promesa, con una verdad que sea mentira. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay dos caminos. Y hay una persona que viene para llegar a un pueblo. Un camino lleva al pueblo y otro camino lleva a una esclavitud. Y yo sé
que si estoy ahí para engañar y llevar a ese pueblo o a esa ciudad, al dueño de esa ciudad, voy a recibir por cada persona que yo engañe $500 o $1000. Entonces yo estoy ahí y llega alguien y me pregunta, amigo, sí, dígame amigo, ¿cuál es el camino para tal pueblo? El pueblo de la luz, el pueblo de la paz. Ay, venga amigo, yo lo llevo, es este de acá, yo soy nativo de aquí, yo conozco, yo soy un, que estoy aquí para el turismo, para guiarlos. Y en ese momento lo estoy engañando porque no es verdad. Y le estoy haciendo creer algo que él está buscando y que es mentira para llevarlo, no a su pueblo, sino a que sea un esclavo y lo torturen. Entonces, engaño. Y Satanás engaña, es astuto, engaña, se disfraza como ángel de luz. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahora, vendrán muchos, no dice poco, muchos. La bendita palabra, ya le dije, bendito hermano, dice que se amontonarán maestros. Pedro dice que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá también en estos tiempos. Y en el Antiguo Testamento, quiero decirle que en el tiempo de los reyes, si usted lo ha leído, cuántos profetas falsos habían y cuántos profetas verdaderos habían. Una de muchas enseñanzas. En los tiempos de Acab y de Jezabel, había solamente un profeta y unos otros cuantos que Dios había guardado, Elías. ¿Y cuántos profetas habían de Jezabel? Muchos falsos profetas. Entonces así dijo Pedro, que como en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, en este está muchos. No. Ahora, yo le digo, entonces, si usted medita en esto, la mayoría de los que se dicen cristianos y de los que enseñan, ¿estarán en la verdad? ¿O serán estos? ¿Cuántos estarán en la verdad el día de hoy? ¿Muchos o pocos? Medite, hermano. Medite. Usted cree en la palabra. Muchos. Ahora, fíjate, muchos. Mirad que no se han engañado, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué es en mi nombre? Soy el pueblo de Dios. Soy cristiano. Vengo en el nombre de Cristo. ¿Y cuál es el nombre? Salvador. Vengo a salvar, porque el nombre de Cristo es Jesús. Y Jesús significa Salvador. Y muchos van a decir, vengo con el bautizo, vengo a traer salvación. Muchos me dan en mi nombre. Se disfrazan. Diciendo, fíjese bien, yo soy el Cristo. Muchos confunden esta palabra. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Cristo? ¿Que es lo mismo que Mesías? Porque empecemos por ahí para poder profundizar. La palabra Cristo significa ungido. Y el ungido es aquel que Jehová de los ejércitos llamó para darle la unción, que es su bendita presencia, y todos los que Dios llamó, tanto en el Antiguo Testamento como en este pacto, para darle su llenura, es para una obra, para hacer luz, para hacer sal. Ahora bien, hay muchos que dicen que tienen la unción, que son puestos por Dios, y no es cierto, hermano. Porque, mire, para tener la unción hay un precio. A los que terminamos un discipulado. El precio a los que tienen un discipulado para tener a Dios es la integridad. Es no entristecer o no contrictar lo que habita en mí. Es Dios. Es no apagar el fuego, porque si yo, como representante, le doy a mi carne cualquier deseo, en ese momento se me quita la unción.
En ese momento sale de mí mi Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, mire, se me ha ido la hora, ¿sí? Aquí nos quedamos en Yo soy el Cristo. Ya empezamos a abrir la enseñanza de lo que es un Cristo, lo que es ungido. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 103 y ahí nos quedamos en este versículo 8 para ampliar, para profundizar. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.